Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Checho, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, por aquí todo Oh, bien. me alegra, me Viendo alegra. números, viendo datos. Eso, muy bien. Nada, para nuestros atletas, estamos aquí precisamente hoy reunidos porque varios de ustedes nos han preguntado eh, por las métricas de reloj, nos han pedido un poco que quieren entender un poco más esas métricas, cómo funcionan, para qué sirven, cómo las puedo correlacionar a que si un entrenamiento salió de una manera u otra. Y bueno, le pedí aquí el apoyo a Johncito, mi bro, que siempre está ahí dispuesto a colaborarnos para entender, de procesar esto, también un poco eso, tener ese color, como decimos por ahí, de saber, oye, esto me sirve, no me sirve, qué decisiones puedo tomar, si es que las puedo tomar en base a estos datos y también entender un poco de estos datos, de dónde salen y para qué nos pueden servir. Juncito, si te unes a la introducción, bienvenido. Sí, ¿no? Y genial que ustedes, nuestros atletas, se preocupen un poco también por ver datos, porque se preocupen por ver números. Es importante, no lo es todo, no lo define absolutamente todo, las sensaciones, el conocerse, el entenderse, el entender el entorno que está pasando en tu exterior y en tu interior como ser humano, con tus sentimientos, con tus emociones y dormirte, sino también forma parte de la fórmula para entender todo este mecanismo. Entonces, los datos no, no, no deben ser tomados a la ligera ni como cualquier cosa y tampoco pueden ser tomados como un absoluto y lo que digan los datos es absolutamente todo. Pero es interesante y es importante analizarlos, entenderlos, porque en ocasiones nos pueden dar información bien interesante para la mejora. Claro que sí. Oye, y aprovechando que dijiste eso precisamente de ojo con tomar decisiones y que los datos no son todos, obviamente esto también hay un poco la combinación que una cosa es analizar esto como un atleta que entrena solo, que no hace parte de ningún equipo, que no tiene nadie que le esté guiando su proceso deportivo, y ya teniendo pues precisamente a alguien que se encarga de analizar estos datos para ver qué se puede estar correlacionando con qué. Si tú teniendo un coach y teniendo una persona que te acompaña en ese proceso deportivo, ¿tú tomarías decisiones en base a esos datos como atleta o preferirías mejor tener esa interacción con tu coach? Como atleta, yo digo que si yo como atleta entiendo, aprendo un poco, puedo servir como coach auxiliar de mi coach. ¿Sí? Ujú, Y esa es ujú, la jugada perfecta. Por eso nos encanta formar, dar información, que conozcan detalle, porque cuando yo sé qué me está pasando internamente en mi vida, en el entorno, y qué sentí exactamente el entrenamiento, y luego miro las variaciones que hubo de un número, de una frecuencia cardíaca, de una longitud de ujú, zancada, de un tiempo de contacto desbalanceado, voy a poder darle información a mi coach ya masticada, ya procesada. ujú. En cambio, si no lo hago así, mi coach va a tener que invertir más tiempo y empezando a hacer hipótesis y argumentando cosas y suponiendo cosas para tratar de llegar a un resultado. En cambio, si yo como atleta entiendo, puedo Ujú. darle un insumo mucho más digerido al coach, lo cual va a llevar a decisiones más rápidas y más precisas, porque eso aquí es válido. Quizás el coach, al no tener detalle de alguna cosa que está pasando en tu vida, lo que sentiste, el terreno, lo que pasó, el perrito que salió en un momento y te asustó y hizo que ese tobillo se desestabilizara cambiando de dirección, a lo mejor eso puede estar causando un número raro en las métricas o puede haber estado causando una sobrecarga de un tibial posterior, por ejemplo. Ujú, Entonces, cuando uno conoce lo que pasó, lo que sucedió, porque yo soy el que estaba corriendo, ¿sí? ujú, Y ujú. también tengo una idea bastante general de esas métricas que son, puedo ayudar mucho a mi entrenador. Perfecto. Eh, entonces, entrando un poquito en el detalle, lo que vamos a hacer para comparar un poco estas métricas, vamos a hacer un análisis de una actividad, vamos a evaluar cómo salen estas métricas tanto en Garmin como en Coros, Uh -huh. eh, y vamos a utilizar precisamente una actividad que yo tengo, que en este caso pues es la Maratón de Medellín, Me encanta esa y vamos a, altimetría tan linda. sí, tan linda, ¿cierto? Y Sí, es una belleza. vamos a entrar precisamente a analizar estas métricas, cómo se ven y un poco también sin tratar de dar apreciaciones sobre lo que fue esta carrera en particular, pero sí precisamente ver cómo puede, o sea, cómo a veces se puede
uno podría llegar a malinterpretar incluso un resultado si no tiene pues precisamente todo el contexto de la carrera y no tiene contexto de lo que está ejecutando y demás, porque pues esto es un dato en particular, pero gráficas como estas pues vemos siempre en todos los entrenamientos. De entrada pues aquí en Garmin, como pueden ver, uno simplemente pues ingresa a la actividad, sale toda la información, sale un pequeño resumen, la distancia, el tiempo, el ritmo promedio, el ascenso total, el número de calorías y el mapa, ¿sí? Y ya cuando uno va bajando, entonces empiezan a salir las primeras gráficas y la primera creo que es en general bastante sencilla, pero la explicamos y es elevación, que es metros sobre nivel del mar y es que tanto esto se elevó, que tanto yo bajé y efectivamente vemos esa altimetría en Medellín con una primera subida, luego un terreno relativamente medio falsos planos, la subida tendida y luego una bajada bien tendida. En términos de eso, simplemente la elevación pura y dura. Y si ya vamos entrándonos aquí, vamos entrando, por ejemplo, Ahí, a Pace. Chechito, disculpa que te interrumpa ahí sobre la elevación. Estos dispositivos miden la elevación en una combinación de lo que ve el GPS en cuanto al posicionamiento, pero también con el barómetro, con la presión atmosférica. Entonces, en ocasiones, Uh -huh. si tengo números extraños de altimetría, debería hacer una calibración, una limpieza del sensor del barómetro. De acuerdo, y eso como siempre va a depender un poco del modelo de reloj que tengamos, porque algunos Así sí es. tienen esto disponible y otros no, y hay que No, verificar cuáles lo tienen y cuáles no. correcto. Listo. Pasamos entonces ahora a Pace. ¿Qué es ese Ujú. Pace? El ¿Qué es el pace en el atletismo de semifondo a fondo, la velocidad no se mide en kilómetros por hora, no es distancia uh sobre -huh. tiempo, sino que es en cuánto tiempo recorre un kilómetro. Por ejemplo, la natación es en cuánto tiempo recorre un 100. Si hago canotaje, entonces es en cuánto tiempo recorro un 500. Entonces, en el atletismo lo medimos en cuántos tiempos, minutos y segundos recorro un kilómetro. Uh -huh. De acuerdo, y mira que ahí precisamente ya cuando uno coge y empieza como a correlacionar cosas, entonces dice, ah, bueno, pero entonces, ¿de qué me sirve a mí ver este gráfico de altimetría apoyado también con este gráfico de pace? Y pues lo que uno debería en promedio esperar es que ante una altimetría más alta, pues uno probablemente va a empezar a reducir el pace, que de hecho aquí en este segmento precisamente esa subida se ve, cómo se fue disminuyendo y que Sí, luego ya en la bajada, este pace, de hecho, de este segundo segmento de la subida, la línea punteada aquí en este caso es el pace promedio, luego en esa bajada todo el pace se mantuvo por encima casi siempre del pace promedio, ¿no? Entonces correcto. ya empieza uno como a correlacionar un par de cositas y de hecho incluso en el celular uno puede superponer una gráfica con la otra y lo puede ver como una visual un poquito más interesante. Aquí Y también lo aquí, podemos ver si amplías la gráfica, podemos uh superponer, por -huh, ejemplo, esas cositas, ¿no? Es exactamente, sí. Aquí, por ejemplo, si El hice overlay con overlay, aquí pace. entonces Ujú. podemos y le podemos poner una superposición y Sí, efectivamente decir, ah, sí, efectivamente a esta persona en algún momento se le bajó ese ritmo y luego efectivamente fue y lo aumentó. Entonces, sí. Fíjense que cuando vemos el pace podemos ver esos picos, por ejemplo, por allá como estás en el minuto 60, por ejemplo, que hay un pico alto por allá acá. solito. Uh Ese, -huh, no necesariamente puede ser un arranconazo, pero en ocasiones es errores en la medición. uh -huh, Nuestros dispositivos miden ese pace en una relación de distancia-tiempo. uh -huh, Y esa posición o la distancia recorrida la miden posición 1, posición 2 y se restan y de ahí tengo una distancia y eso lo hacen tomando señales satelitales. Entonces tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, si voy a una carrera como Chicago que tiene rascacielos uh en -huh. un segmento grande del downtown, la señal de GPS no entra bien y todos los dispositivos empiezan a tener problemas y vas a ver un pace que no es. Entonces fíjate cómo empezamos en un caso en donde los números que son tan importantes, en este caso, Uh-huh. no le puedes parar pelota. Tal Si tú cual, tal corres cual. acá en Bogotá, por ejemplo, hay segmentos del Parque El Virrey en donde hay errores de medición. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay Así es. mucha vegetación, muchos árboles. Y como en nuestra querida Bogotá casi nunca está nublado, entonces esa combinación del obstáculo de las nubes cargadas, esa presión atmosférica,
ese estar en la altura enrarece también el aire, y la vegetación hace que tenga errores en la medición de GPS. Tal cual, tal cual. Y ahí, por ejemplo, hoy en día, en muchos relojes que ya han ido desarrollando, tanto Garmin como Coros, ya han incluido la potencia de manera nativa. Y este dato de potencia por sí solo, en nosotros en particular en el equipo no lo utilizamos mucho, pero si utilizamos una métrica, precisamente aquí Garmin nos da la opción de utilizarla, que es precisamente el pace ajustado por pendiente. Y ese pace Yes. ajustado por pendiente cambia la dinámica un poquito, porque entonces dice, ya de pronto a mí no me interesa el pace absoluto, porque como ya hablamos, precisamente esta altimetría se podría ver afectada por ese pace, digamos, ese pace se podría ver afectado por esa Total. altimetría, y Sí, entonces decimos ahora, ok, ahora usted va subiendo, va ejerciendo cierta fuerza en esa subida, y entonces él hace aquí y reajusta un cálculo, como se puede ver, a la final el pace promedio sigue siendo el mismo, eso no va a bien cambiar, estable. pero lo que sí dice es que probablemente esto va a ser un page en donde me dice, mire, usted va aquí en este pedazo de la subida y si miramos en el anterior, este es 1.4654, si nosotros nos vamos a pace, en 1.4654 nos decía que nosotros estábamos en este momento corriendo a 4.29. Sí. Pero si yo digo, pero es que voy en subida, eso realmente a cuál ritmo estaba 46, Pace más 54, rápido. exactamente, a un pace más rápido, 410, 419, entonces ahí va a estar cambiando y está diciendo, no, usted está subiendo, entonces está corriendo un ritmo, pero ese ritmo, si usted fuese en plano, sería equivalente a tal ritmo. Y entonces Claro. es una herramienta importante precisamente cuando uno está en una carrera. De pronto uno puede ser una guía un poquito más buena, precisamente como para no excederse, ¿no? Para uno no pasarse Exactamente. uno no Ujú, pasarse exactamente. la amiga. Y también cuando uno dice, muy típicamente uno dice, no, en eso de las carreras que hay subida, usted suba, que todo bien que lo recupera la bajada. Pero Ajá. resulta que en la bajada o uno no tiene la fuerza y la técnica para bajar bien, o por el contrario, como va bajando, se relaja y no aprieta lo que tiene que apretar para realmente compensar ese tiempo. Entonces, con esta métrica, a mí siempre me pareció muy valiosa desde que la implementaron, porque entonces ya es, ok, voy en una bajada, yo voy bajando a 4.30, pero resulta que por la pendiente eso equivale a que realmente voy bajando a 5 y mi pace objetivo es 4.45. Entonces le O sea, toca a uno apriete. apriete otro poquitico para que realmente usted esté ganando, por así decirlo, el tiempo que perdió en la bajada, porque aquí no es tanto de ganancias y pérdidas, sino realmente de administrar esa gasolina y ese chasis. Así ¿Sí? es. Así mismo, Chachito. Listo. Frecuencia cardíaca. ¿Por qué nosotros entonces miramos aquí frecuencia cardíaca? ¿Cómo se puede correlacionar esto con respecto a lo demás? Sí, así como calculamos zonas de entrenamiento y hacemos estrategias de carrera en base a paces versus altitudes, por ejemplo, la frecuencia cardíaca también es un indicador de la intensidad a la que estoy andando. ¿Sí? Ujú, De hecho, fisiológicamente es más válida la frecuencia cardíaca que el pace. ujú, Entonces, si yo voy más rápido, la frecuencia cardíaca se va a subir. Si yo voy en una subida, la frecuencia cardíaca se va a subir. Si tengo viento en contra, hay más esfuerzo, la frecuencia cardíaca se va a subir. Entonces, estar mirando cómo está la frecuencia cardíaca también es importante, porque de nuevo es un determinante de cuánto esfuerzo estoy aplicando. ujú. Y, Bien, y, y hay algunas personas entonces que dicen, bueno, pero es que mira, la frecuencia cardíaca tiene cierta variabilidad por clima, por que también dormí, en el caso de las mujeres, por ejemplo, también puede estar variando por el ciclo menstrual. Eh, si estoy hay, tomando cafeína, sí, si tomé menos exactamente. agua de la debida, o sea, es muy susceptible porque Ujú, es biológicamente directo lo que estamos tomando hoy, es una medición fisiológica. ujú. Y entonces ahí en ese caso, por ejemplo, sí, ¿qué pasa si una persona de pronto está corriendo una carrera y está mirando su frecuencia cardíaca y se está guiando por eso? ¿Le presta atención? ¿No le presta atención? ¿Eso cómo lo combina con las sensaciones, con el pace, con todo esto que estamos hablando? ¿Cómo podría ser eso? Yo digo, en mi conocimiento digo, ahí es donde precisamente la experiencia pesa un montón y el Sí, hecho de haber hecho varias carreras y haber hecho mis fondos y haber hecho mis entrenamientos y conocer un poco mi cuerpo, eso ayuda bastante, pero ¿cómo me puedo de pronto uno apoyar o no
o no desviarme tal vez de ese resultado esperado u objetivo de pronto por dejarme guiar mal por ese tipo de métricas. Ahí lo importante entender es que el pace es algo bastante relativo y que es poco afectado por otros parámetros a diferencia de la frecuencia cardíaca. Entonces, lo otro importante es entender, si yo no he entrenado con frecuencia cardíaca y en mis entrenamientos no he hecho correlacionamientos, entre el pace al que voy, las sensaciones que estoy percibiendo y mi valor de frecuencia cardíaca, pues no es para nada buena idea en carrera pararle pelota a la frecuencia cardíaca. Porque esto es una correlación entre los tres. El pace al que voy determina en qué zona estoy. La frecuencia cardíaca determina en qué zona estoy. Entonces puede ser que yo esté corriendo a un pace de zona 2, pero a una frecuencia cardíaca de zona 4, y eso no está bien. Eso debería ser igual a estar percibiendo unas sensaciones de esfuerzo más intenso del que debería ir a esa velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Entrenar entendiendo estos tres factores, percepción de esfuerzo o RPE, entrenar entendiendo la zona en la que estoy según el pace, entrenar entendiendo la zona en la que estoy según la frecuencia cardíaca, y por eso es que uno en la vieja escuela, y yo todavía les recomiendo, hoy en día ustedes tienen Garmin Connect, tienen Training Peaks, tienen la plataforma de Coros, escriban, anoten, anotar. Mira, uno tenía libretas llenas de anotaciones. Hoy corrí con tales zapatos, las sensaciones fueron qué porquería, iba a tal pace bajito y la frecuencia cardíaca estuvo así. Y desayuné aquello, o no dormí por aquello, o me excedí en el entrenamiento fulano de lo otro. Entonces, la frecuencia cardíaca es sumamente valiosa, sí, en los entrenamientos. Estoy parándole pelota de eso, tomando anotaciones y correlacionándola con RPE y pace, y entendiendo qué fue lo que la hizo cambiar, qué fue lo que la hizo variar. De acuerdo, sí, de acuerdo, porque entonces ya luego uno de pronto esto lo complementa con otras métricas que le podría ayudar a estimar el reloj, como temas de calidad de sueño, respiración, niveles de estrés, y entonces ya ahí uno empieza como a conjugarlo un poquito más a decir ya no es solo el resultado del entrenamiento, sino también como cuáles fueron esos factores externos que me pudieron afectar. Totalmente. Correcto. Y como lo dijiste, Checho, muy importante para las niñas, en mi ciclo menstrual, si estoy en la fase de sangrado, pues esa frecuencia cardíaca va a ser más alta que en cualquier otro momento porque hay un bajo volumen y hay una cantidad de consideraciones. Entonces, para entrenar por frecuencia cardíaca hay que conocerse muy bien, hay que conocer mi rutina y saber cuáles son los factores que afectan esa frecuencia cardíaca. El calor la sube, el frío la baja y ahí vamos. De acuerdo. La gráfica de Performance Condition, bueno, nos la vamos a saltar un poquito porque realmente esto es como un baseline que calcula todo lo que uno está corriendo, y eso también. Y yo en lo personal esa es una de las que le presto cero atención porque el día que uno está corriendo suave, que le toca un easy, eso le dice que uno está en -5 y uno pues sí, es que necesito estar en -5, entonces como que le presto muy poca atención. Pero vamos ahora sí a un par que en particular creo que las miramos casi siempre en conjunto, y es como bien complicado mirarlas por separado, que son longitud de zancada y cadencia. Sí. Eso, para mí, Johncito, piense usted tiene una rueda y usted tiene un diámetro de esa rueda y adicionalmente tiene cuántas vueltas da esa rueda, y con eso usted puede ir más rápido o más lento. Punto. Tal cual. O viéndolo un pasito más atrás, quizás más sencillo, el straight lane es qué tan largos son tus pasos, y el run cadence o cadencia es qué tan rápido son esos pasos. ¿Sí? Con una longitud de zancada esta versus esta, tengo una longitud de zancada corta, una longitud de zancada larga. Y si yo voy moviendo mis pies a esta velocidad, o si los muevo así, tengo una cadencia baja si muevo mis pies despacio, o una cadencia rápida si los muevo más rápido. Por ejemplo, una persona asiática, japoneses que corren muy rápido, pero corren a una cadencia de 205, por ejemplo, 214, y son pasos de chinito. Tal cual. Es muy rápido con una longitud de zancada corta, pero con una cadencia alta. Entonces el secreto, o digamos la fórmula perfecta, si la vamos a llamar así, es lograr una cadencia alta con una longitud de zancada larga. Pero cada uno de esos dos factores tiene un costo.
y Claro. ya vamos a mirar eso. Claro, y que también que a la final, como existen muchos tipos de cuerpo, entonces van a pasar personas que precisamente naturalmente tienen unas piernas largas, entonces van a tener una longitud de zancada bien amplia, pero resulta que entonces tienen una cadencia muy baja y entonces eso les Ujú. genera ciertos problemas a nivel osteomuscular que dicen, uy, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar lo otro. Yo aquí, por ejemplo, también una de las cosas que veíamos precisamente ya analizando este resultado en particular, es que precisamente aquí entre ese inicio de la bajada y todo el segmento anterior, pues se observan variaciones en cadencia, o sea, yo Ujú. digo en longitud de zancada, Longitud. pero mi cadencia prácticamente se mantuvo igual. Entonces el aumento de velocidad que yo percibí en ese último segmento de la carrera, lo logré a través de simplemente decir, voy a mantener mi cadencia estable y voy a coger y voy a aumentar la longitud de zancada, voy a Longitud volar estancada. más porque Ujú. voy a aprovechar y pasó de un promedio como de 1,30 a un promedio de 1,40. Entonces fueron 10 centímetros que me gané por cada zancada que estaba dando y eso fue lo que significó ese aumento en velocidad, pero teniendo en cuenta que era un aumento en velocidad que si miramos acá arriba por effort pace o por pace ajustado por pendiente, efectivamente sí hubo un aumento, sí lo hubo, donde fue, vamos a apretar ahora porque ya viene la bajada y estamos entrenados para bajar bien, entonces dijimos, listo, aprovechemos esto, pero vino ganando eso. Fácilmente pudo haber sido otro tipo de atleta en el que no ganó esto a través de longitud de zancada, sino que de pronto tenía una cadencia de 170, 165 promedio y lo aumentó 10 pasos por minuto y eso le generó un beneficio similar y podríamos ir Sí. corriendo estas dos personas una al lado de la otra al mismo ritmo, pero con longitudes de zancada diferentes y con cadencia diferente. Entonces, por Sí, eso es los que dos cada junticos y uno atleta. moviendo los pies así y el otro moviéndolos así. Exactamente, exacto. Ujú. Entonces eso es también muy particular y muy a cada persona y no es que, y como siempre, no, nos tratamos de salir de esos generales, es que usted para ir más rápido tiene que ir con más cadencia o tiene que sacar la zancada más larga. No, o sea, creo que siempre vamos a ser muy, muy insistentes en que no nos dejemos llevar por esa generalidad porque la Tal generalidad cual. puede que no le aplique a su particularidad y ahí Ujú. se afecta todo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si entramos a esta relación, Ujú, para mejorar la longitud de zancada, entonces yo tengo que tener una mayor fuerza de rechazo, o sea, una mayor fuerza de ujú, isquiotibial y extender una vez que el pie ujú. se apoya para Ujú, salir disparado hacia adelante. Eso ujú, exige un cuerpo que esté en posición anteriorizada o inclinado hacia adelante. Entonces, si ujú, mi cuerpo está en esta posición y mi pie se apoya y mi isquiotibial se extiende con fuerza, voy a tener un tiempo de vuelo mayor y ese tiempo de vuelo mayor va a hacer que aterrice más adelante, por lo tanto mi longitud de zancada va a mejorar. Si nosotros ujú. hacemos un overlay en esta gráfica de la altura versus esa longitud de zancada, vamos a ver que en la bajada la longitud de zancada fue mayor. Exactamente, que aquí ¿Sí? se ve, aquí tal ¿Por cual se qué? ve. Porque yo me despego como Checho Ujú. sabe bajar muy bien. Seguro vio muchos tutoriales de YouTube por ahí. Tiene una buena fuerza de rechazo atrás y Ujú, utiliza una buena técnica, entonces vuela más en la bajada y por efecto de gravedad aterrizas más adelante. Entonces, ujú, eso hace que puedas tener una mayor longitud de zancada. Entonces, fíjate que si yo corro completamente horizontal o si corro medio sentado, flexionando mi cadera y estando como sentado, mi longitud de zancada se acorta. Si yo exacto. empujo desde la cadera, si mi flexor de cadera lo extiendo, si extiendo la cadera, la longitud de zancada va a aumentar. Entonces, Ujú, para mejorar la longitud de zancada, tengo que mejorar la posición de mi cuerpo, tengo que mejorar la flexibilidad, ujú, tengo que mejorar la fuerza, tengo que mejorar el stiffness de mis tendones, tejido ujú, conectivo, ¿sí? Y así, combinando toda esta cantidad de factores, puedo mejorar mi longitud de zancada. Entonces, tratar de mejorar la velocidad a punta de longitud de zancada es un trabajo que requiere fuerza, mucho trabajo musculoesquelético, ujú. adaptaciones bien importantes durante un cierto tiempo haciendo una cierta cantidad de ejercicios de todo tipo, porque luego te va a pedir inclusive hasta balance. Si Tal yo cual. quiero mejorar la cadencia, entonces moverme más rápido, pero con pasos más corticos, voy a necesitar menos potencia porque el desplazamiento es menor. Ujú, Ejerzo ujú. menos fuerza al estar en un vector así que en uno acá.
Sí, perdón, al contrario, al ser muy cortico y vectores acá, tienen menos fuerza que en este que tengo un ángulo más abierto, ¿sí? Entonces, la cadencia va a requerir un trabajo más del sistema cardiorrespiratorio, porque los músculos moviéndose más cantidad de veces, haciendo contracción y relajación más veces, van a requerir más oxígeno para poder hacer la oxidación o la glucólisis del elemento que estemos utilizando como sustrato energético. Entonces, mejorar la cadencia hace que tenga que entrenar más capacidad aeróbica, más capacidad cardiopulmonar, que en teoría es un poco más sencillo o es más lograble. Tengo que tener mucha paciencia, pero también lo puedo hacer. Entonces, allí uno escoge por cuál de los dos se va, porque no para todo el mundo voy a trabajar entonces mejorarle el pace aumentándole la longitud de zancada, y no para todo el mundo voy a mejorar el pace aumentándole la cadencia. En ocasiones, para que una persona sea más rápida o para que no se lesione, voy a tener que recortar la longitud de zancada, porque es alguien que no tiene fuerza, es alguien que cuando pisa su rodilla se le va afuera o se le va adentro, que tiene Trendelenburg y la cadera se desbalancea. A una persona que no tenga estas condiciones, yo ni de vaina voy a tratar de ponerlo a tener una longitud de zancada más grande, porque al tener una longitud de zancada más grande lo desbalanceo más. Entonces, más importante que aumentar la longitud de zancada al número que nos digan, o buscar la cadencia de 180, porque es, que ya vamos a ver que no, es con cuál combinación de longitud de zancada y cadencia mi cuerpo es más estable y soy más eficiente. Exacto. Sí, que ahí es donde tiene que empezar también uno dentro de sus entrenamientos, esas microvariaciones de decir, espera, si hago este tiempo vuelo y si hago esto aquí, cambio esto, realmente a probar este tipo de cosas, porque como todos, a nivel de velocidad esto es una multiplicación. ¿Cuántos pasos usted da por minuto? ¿Por Por el tiempo. por cuántos metros ¿Cuántos recorre metros usted? avanza? Y ya, y listo. Y eso le da una distancia que usted está recorriendo por minuto, y eso es ir más rápido o ir más lento, pero el Así tema de es. llegar allá y de poner esa rueda realmente en ese funcionamiento, entonces ahí es donde yo digo, uy, necesito esta rueda de este diámetro, pero con este diámetro puedo poner estas revoluciones o no las puedo poner, y ahí es donde la cosa como que se pone más complicada, y también no es de decir simplemente, es que por ejemplo que aquí Garmin tiene unas recomendaciones y uno si le da aquí en este signo de interrogación, él dice, sí, mire, se cita un 180 y él tiene unos numeritos aquí, dice, es que si usted hizo por encima de 185 fue púrpura y eso fue majestuoso, pero si estuvo acá en 151, 162, entonces usted es naranja y usted está complicado y está en la mala. No necesariamente. No necesariamente. De eso, como decimos, siempre va a depender, y como todo esto hay que tomarlo como el momento, lo que tiene documentado aquí Garmin, pero eso aplica en un porcentaje estudiado promedio de la población, pero pues cada uno dentro de ese mundo de la población tiene su particularidad, y puede que con un verde nunca tenga que irse acá a un valor naranja o a un valor azul, sino que en verde está perfectamente bien y le va a funcionar, y lo que va a tener que buscar es entonces alargar una longitud de zancada en algún momento por las razones que se determinen de acuerdo al cuerpo y las condiciones particulares que esté entrenando este atleta. Entonces también es como salirse de ese paradigma de es que tiene que ser este número. Eso creo que Sí, definitivamente ya y no. Checho, podemos decir abiertamente que ese número es 180, y muchos escucharán y leerán y les dirán y que 180 pasos por minuto. No, eso no es una regla y eso no es para todo el mundo. No todo el mundo corre bien a una cadencia de 180. Tenemos corredores que han hecho sub 259 con una cadencia de 206. Por ejemplo, en mi caso, para hablar de alguien que podamos hablar, mira, yo tranquilamente puedo estar en 164 pasos por minuto y corriendo igual sub 259 sin ningún problema, corriendo al pace que sea. Cada uno es eficiente dependiendo de esos factores. Si yo he trabajado mucha fuerza, mucho balance, mucha estabilidad funcional aplicado al gesto deportivo, seguro que voy a preferir una longitud de zancada más larga sobre una cadencia más alta. Tal cual. Porque tengo más capacidad en ese sentido. Y alguien que no tenga tanta fuerza, tanta balance, se ocupa de trabajar más la cadencia, más la capacidad aeróbica, y puede llegar a lo mismo. Exactamente. Entonces, ese número, no, o sea, 180 no es el número para todos. Eso está muy lejos de la realidad. Así es. Voy a pasar también,
no muy rápido por el de potencia, pero igual Ujú. creo que vale la pena mencionarlo. Yo Sí, de esto simplemente que, así como estamos analizando esta carrera, como se puede ver, aquí prácticamente no hubo variación alguna en potencia cuando empezó la bajada, si bien lo hubo desde este punto, por ejemplo, en longitud de zancada, no lo hubo en potencia. Y eso, y la potencia al final, uno lo mira, es como, un poco puede ser, es qué tan, cuando no hay variaciones, es qué tan eficiente fui en ese momento para ganar ese aumento en velocidad. Fíjate que lo que me está diciendo es, pero es que usted ganó ese aumento en velocidad, corrió más rápido de lo que venía corriendo en promedio, alargó su longitud de zancada, pero no se desgastó más, no utilizó más energía de la que necesitaba para ir hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque iba bajando. Entonces usted lo que aprovechó fue, no se gastó su energía propia, sino que utilizó la fuerza de gravedad. Y entonces en ese exactamente. sentido fue económico y es la eficiente económico. Lo que queremos buscar cuando estamos corriendo es, pues, entre yo pueda ir a mejor velocidad haciendo exactamente el mismo esfuerzo, pues maravilloso. Así ¿Sí? es, así es. Porque voy ganando todo. Entonces, ahorita de pronto hablamos con la comparación de coros y esto, quédense con este número que aquí es que es 334 watts en promedio. Vale la pena aclarar que mi reloj en este caso tiene la capacidad de medir de manera nativa la potencia y se apoya de la banda frecuencia cardíaca, que tienen que ser un modelo en específico para que calibre un poco mejor el pace, la potencia, y que dé unas métricas adicionales. Por lo pronto, en general, mi reloj solo puede generar todas estas métricas sin problema y hay que mirar cada modelo de reloj cuáles métricas tiene. Hay una línea que es más de lifestyle de Garmin, que solo tiene, por ejemplo, cadencia y frecuencia cardíaca y longitud de zancada, pero ya, por ejemplo, potencia no tiene o no tiene las métricas que vamos a ver ahorita de oscilación vertical y demás. Entonces siempre hay que estar un poco pendiente de qué tenemos ahí realmente dentro de nuestros dispositivos para medir y a la final analizar, ¿no? Una cosa importante de Chechito con este tema de la potencia en el running, ¿sí? Y es, Ujú, básicamente la potencia es una forma de medir el esfuerzo que yo estoy empleando, ¿sí? ujú, Entonces voy con el RPE o las sensaciones, luego puedo decir la frecuencia cardíaca, luego puedo decir el pace, luego puedo decir el pace compensado por la altimetría, que es una forma más ujú, precisa de medir ese esfuerzo, y la ujú. potencia es otra forma de medir ese esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el running todos estos dispositivos no miden potencia, lo que hacen es estimarla, Estimarla. Ujú, porque la potencia es fuerza por unidad de tiempo y la fuerza es ujú, masa por la aceleración. Entonces, la potencia al final de cuentas termina siendo la fuerza con que tú impactas el suelo, cuánto tiempo dura aplicándose esa fuerza y saliendo despedido de allí. O sea que para medir la potencia tendría que tener un sensor en mi planta del pie, como uno lo tiene en la ujú, bicicleta con su biela, ¿sí? ujú, Eso es ujú. lo más cercano a medir una potencia. En el reloj, en la mano, entonces lo que hace es estimarla con frecuencias cardíacas, con oscilaciones, con acelerómetros que miden la fuerza con que ese brazo va y viene, pero Ujú. eso no es una medición directa. Por eso sí ayuda, pero no ayuda. Y mis amigos y colegas que les encanta trabajar con la potencia en atletismo, yo digo que para el trail está muy bien, para calle, pues tiene sus bemoles, pero hay que tener cuidado porque, mira, es una medida muy relativa, de hecho no es una medida, es una estimación muy relativa Ujú. y poco precisa. Entonces, no es tan precisa y no es tan exacta y si tú vas a trabajar la mejora de un sistema con mediciones que son ni precisas ni exactas, quizás el resultado no vaya a ser tan chévere. Sí, y de acuerdo porque entonces nuevamente volvemos también al punto de, entonces hay personas que dicen, bueno, listo, pero entonces la frecuencia cardíaca también tiene sus problemas y entonces, bueno, la potencia también tiene sus problemas porque es Sí. que yo puedo salir a hacer dos entrenamientos exactamente iguales en relativas condiciones fisiológicas iguales de sueño, de estrés, de alimentación, y porque un día corrí un poquito chueco o tenía de pronto los flexores de la cadera muy cargados, resulta que corrí más sentado y entonces para sacar el mismo ritmo me tocó aplicar más fuerza que el otro día. Y entonces, ¿a cuál potencia le creo? No, pues las dos son ciertas,
Simplemente este día usted tuvo que aplicar un mayor esfuerzo porque el sistema que estaba ejecutando la potencia cambió con respecto al otro día. Mientras que, por ejemplo, si nosotros lo llevamos al ciclismo, pues la bicicleta sigue siendo la misma, ¿sí? Y la subida es la misma, el viento puede cambiar, hay cosas que pueden cambiar, pero si estamos repitiéndolo en el simulador, por ejemplo, y estamos ahí sentados en el simulador y estamos pedaleando y está la bicicleta exactamente igual, eh, a menos de que haya habido una variación importante en el peso del ciclista, pues en general lo que los vatios que va a ejecutar son los mismos, porque ese sistema mecánico de que es la bicicleta no ha cambiado. Y puede que usted esté pedaleando en una mejor o peor posición, pero si usted pedalea a los mismos 200 watts, va a ir a la misma velocidad, si está en el mismo plano y en el mismo viento. Mientras que en el running eso no va a ser tan cierto, porque es que ya aquí el sistema mecánico sí tiene muchas variaciones, que es precisamente el cuerpo humano. Entonces también ahí es donde está el tema de, ojo que es que, es que siempre es exacta, siempre es la misma. No necesariamente es la misma, y eso creo que ahí es donde decimos que nos ayude la métrica, que nos apoye, que nos ayude a hacer estos análisis a la final transversales e integrados, pero que no sea como la ley es que yo tengo que entrenar siempre por potencia porque es lo más exacto, porque es lo más perfecto. Bueno, el mejor, como escuchaba por allá en algún momento, el mejor sistema es el que a usted le funciona, que usted puede aplicar. Sí, Porque el resto no para más nada, ¿sí? así es. Entrando ahora en métricas que creo que también analizamos, así como la longitud de zancada y la cadencia, que nos parecen bastante interesantes, entonces hablamos de este ratio vertical y esta métrica que para mí sí ha sido clave, yo lo tengo que confesar, Absoluta. el del balance del tiempo de contacto con el suelo. Ratio vertical, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué importa? ¿Cuáles son esas fuerzas que se mueven ahí que hacen que esto sea importante para uno? Sí, es la relación entre cuánto me elevo versus Ujú, cuánto me desplazo hacia adelante. ujú, Entonces, si yo tengo un elemento aquí y su centro de masa está a la altura de la cadera, yo voy a medir ujú, si en cada zancada que voy yendo hacia adelante, si ese punto se mantiene en línea mientras este dedo se mueve, o si ese punto está subiendo y bajando mientras voy hacia adelante. Lo ujú. ideal es que todas las fuerzas que yo aplique en mi cuerpo produzcan un desplazamiento solo hacia adelante como una componente de vector, porque entonces tengo un vector de fuerza hacia adelante. Si yo estoy teniendo Ujú, oscilaciones horizontales, ¿sí? Es decir, voy hacia arriba, entonces es un vector que apunta hacia arriba y otro vector que apunta hacia adelante porque me desplacé. ujú, La resultante es una bisectriz que está por acá y es una potencia menor. Entonces estoy utilizando una cantidad de músculos y fuerza propia y de glucógeno para moverme hacia arriba. Y hacia arriba no está la meta está hacia adelante. Entonces yo debo ujú. procurar moverme lo menos posible hacia arriba y lo más posible hacia adelante. Eso Hacia es adelante. el vertical ratio, es la relación de cuánto me muevo para ir hacia adelante, cuánto me voy moviendo hacia arriba. Mientras ese vertical ratio sea menor, quiere decir que me elevo menos para ir hacia adelante. Por Exacto. ejemplo, por lo regular, una cadencia baja está asociada a una elevación Ujú, en ujú, este vertical radio porque me elevo ujú, más. Si yo doy un paso así de cortico aquí, cortico, ujú, cortico, cortico, casi que todo el esfuerzo va a ir hacia adelante. Pero tengo que dar muchos pasos, entonces es costoso. Si yo doy un paso largo, aterrizo abajo y de aquí tengo que salir disparado hacia arriba para luego ir adelante y volver a caer, porque el hecho de que mis pies se abran mucho baja mi centro de gravedad, sí, sí o sí exactamente. se baja. Entonces, para alguien que ve su vertical ratio en 9, oh no, qué desastre, eso está mal, eso está horripilante, asesínenlo, llévenlo preso. No, depende. Miremos cómo está su cadencia. Ah, es que la cadencia es baja. Ok, no, la cadencia tiene que ser 180. Llévenlo preso. No, ya va. Vamos a ver cómo está su longitud de zancada. Ah, su longitud Ujú, de zancada es de 1,80 m, 180 centímetros, 190, 204. Ah, bien. ¿Y qué pace le produjo? No, ese man va a 250. Déjelo quieto. Déjelo con su vertical ratio así quietico,
porque ese sistema es eficiente y es estable así, con un vertical ratio supuestamente malo, con una cadencia supuestamente mala, con una longitud de zancada supuestamente exagerada, pero al final con un resultado de medalla colgada en el pecho. Tal cual, tal cual. Entonces, Sí, sí, que te vale la escucho. pena aclarar que Garmin ahí tiene la opción de mostrar oscilación vertical o el porcentaje. Entonces, Sí, la oscilación vertical está medida simplemente en términos de distancia, cuál es la distancia en centímetros que yo estoy elevándome del suelo, pero típicamente nosotros preferimos mirar es el ratio porque sí, precisamente nos está diciendo es ese costo que está obteniendo con respecto a la longitud de mi zancada. Y entonces fíjense que acá decía, sí, usted para su altura no sé qué, se encontraba en este rango verde de 9 centímetros según la estimada, pues, según los cálculos que tiene Garmin, pero cuando yo paso entonces a mi ratio, ya yo veo que digo, no, pero es que este señor sí está siendo eficiente y de hecho, volviendo al punto que sí hemos dicho, es que acá lo que consiguió en ritmo lo consiguió precisamente siendo más eficiente porque alargó la longitud de zancada, mantuvo la misma cadencia y ya no se, entonces se estaba elevando lo mismo del suelo, pero es que ahora lo estaba haciendo avanzando mucho más, entonces logró esa eficiencia de esa manera. Entonces, nuevamente es construir esa conjugación de todas estas métricas para realmente llegar a un análisis de un resultado y no es simplemente, no, si es que tiene un vertical ratio de 6, perfecto. No, hay entrenamientos en el que esto es de 10 y tal cual, y es porque estaba entrenando una cadencia diferente a la que estaba acostumbrado para ver qué tal me sentía, para ver cómo era mi respuesta en términos de frecuencia cardíaca. Entonces es también como utilizar los datos como, no como punto de decir un entrenamiento fue bueno o malo, que eventualmente esto puede explicar de alguna manera algún resultado, pero sí decir, pero ¿y qué voy a hacer con esto? Sí, porque al final creo que es el gran beneficio que uno tiene de tener estas métricas y vale la pena aclarar que el vertical ratio sí es algo que se considera, por así decirlo, dentro del mundo de running una de las métricas avanzadas de carrera que ya hoy en día están todos los relojes, pero, pero sí típicamente se necesitaba tener una banda de frecuencia cardíaca o ciertos relojes o el para que pod. realmente, o un pod para que realmente pudiera hacer esta medición que típica, hoy en día pues se hace a nivel en la banda de frecuencia cardíaca pues a nivel del pecho, pero en otra ocasión se hacía con el pod a nivel de sacro y por ejemplo Coros lo hace a nivel de sacro El también con el sacro. pod. Y Ujú, fíjate que si vamos a hablar de precisión, entonces, perdón, de ujú, exactitud, es más exacta la medida si la coloco en el sacro que en el pecho, porque al ujú, final de exacto. cuentas lo que vemos es el centro de masa del cuerpo, cómo se sube y se baja. El centro de masa, no la cabeza, ni Ujú. el pie, ni la rodilla. Y el centro de masa está por allá entre el ombligo y la cadera. Entonces, el sacro es la zona más cercana posible y estable donde eso puede estar. Tal cual, tal cual. Y El voy con sacro la es un hueso. siguiente. Sí, 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 sí. Y eso, y sí, ese que hace que mueva es bien difícil. Ese, Sí, ese es bien complicado para ajustarlo. sí, Eh, señor. Balance. Bueno, tu chuequito aquí sin nada que hacer. Yo siempre mantengo mi pierna izquierda derecha, pero lo que te decía, para mí esta de las métricas que creo que yo más he sido juicioso y he sido metódico en entender el por qué, porque es que al final eso Sí, le puede decir lo que sea, pero si uno no entiende por qué, qué pasa. Y en mi bendito desbalance, pierna izquierda, pierna derecha, en donde yo me apoyo más sobre la pierna izquierda que en la pierna derecha, a pesar que la derecha es más fuerte que la izquierda, porque precisamente tiene la izquierda menos reactividad, tiene menos fuerza, entonces se va en el largo plazo desgastando un poquito más que la derecha se mantiene firme, pero de verdad esta sí es una métrica que yo utilizo sagradamente, esta solo se puede sacar si uno tiene la banda de frecuencia cardíaca o el pod, sino porque precisamente lo que mide es yo ese desbalance y por eso hay que asegurarse que ese pod o esa banda queden bien al centro. Porque, por ejemplo, hoy en día hay algunas personas que sean por los electrodos y por la precisión, se ruedan la frecuencia cardíaca, la banda hacia un lado para que tengan los electrodos más cerca del corazón. Por ejemplo, ven ahí los noruegos como Christian Blumenfeld, Gustav Iden, que lo hacen y además se ponen el sensor de temperatura por ahí otro lado. Entonces ahí esta métrica se desajustaría. Entonces total. tiene que estar la banda completamente centrada
Y para mí esta sí ha sido una bendición porque en alguna época yo era de 52-48 y Sí, eso sí me generaba lesiones, pues me tenía a generar molestias y estar expuesto a lesiones más constantemente. sí. Ese desbalance, si yo veo una persona, entonces, John, que tiene un número, por así decirlo, dentro de los rojos, que tal vez es de estas pocas métricas en las que sí podemos decir, ojo, que si usted se sale hacia el punto rojo, ya ahí sí estamos en peligro. Ahí, ¿qué podemos hacer o cuándo levantar la mano precisamente cuando vemos un número como anómalo aquí? Bien, lo primero es que si hay un desbalance marcado, ya está marcado ahí como el rojo, levante la mano porque automáticamente ya está en problemas. Eso le Ujú. va a causar, más allá de una pérdida de eficiencia, le va a causar una lesión y un daño sí o sí. Eso va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Sí. Mientras más se entrene, más volumen, más rápido va a suceder. Mientras Ujú, más intensidad aplique, como hay más potencia en un sistema desbalanceado, más rápido se va a dañar. Eso es como que usted va en un carro y tiene una rueda desbalanceada y esta rueda va así y esta va sedita, ¿sí? ujú, Si usted rueda pocos kilómetros, pues se va a demorar mucho tiempo en que se le dañe su tren delantero. Si ujú, usted rueda pocos kilómetros, pero cuando los rueda a 180, pues más rápido se le va a presentar ese daño en el carro, ¿cierto? Entonces, ujú, cuando tengo un sistema desbalanceado como esto, en donde un pie pasa más tiempo en contacto con el suelo que el otro, tengo que tener cuidado y como coach decir, hey, mijo, venga acá, bajemos las cargas y primero entender por qué. Porque pueden ser cosas muy simples. ujú. Es que tengo una molestia acá atrás en el tendón de Aquiles y entonces tengo una tendinitis de Aquiles incipiente. Pues eso va a hacer que usted vaya a punto y coma aquí, ¿sí? Sí. Y eso ocasiona un desbalance en el tiempo de contacto con el suelo. Simple. Ujú, Entonces tratemos esa tendinitis del Aquiles y no solo lo desinflamemos, sino eliminemos la causa que está causando esa tendinitis del Aquiles. Es que ujú. tengo una sobrecarga del gemelo, del sodio. Es que tengo una uña encarnada. Es que el zapato me queda pequeño. Es que me Una apreté vejiga. mucho el cordón. Un Ujú, cordón apretado arriba en el metatarso también, en el empeine, perdón, también va a ujú, ocasionar que ese punto y coma suceda. Le digo punto y coma ujú. porque es como la forma Sí, gráfica sí, más rápida de sí, sí, entender sí, sí, esto, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, todos esos son factores que pueden ser dados a una molestia o a una condición Ujú, fisiológica. Por ejemplo, hay particularidades genéticas o biomecánicas como un naviculum, que es un huesito adicional que tienen algunas personas, que crea como una cuña y una molestia a la pisada. Entonces, una persona que tenga un navicular de estos, sí o sí va a tener un desbalance. Entonces, tenemos que redesbalancearlo para el otro lado ujú, para poder equilibrar esto y que no se haga daño. Entonces, cada vez que salgan esos puntos rojos, es una ujú, alerta, baje carga y la carga se baja bajando intensidad y o bajando volumen y ujú. vayamos a entender qué lo está causando. Si yo grabo al atleta, hoy en día hay tantas cámaras y puedo verlo en cámara lenta, también voy a entender cómo se está moviendo y qué está sucediendo. Quizás un pie que entre a pronación va a hacerlo. Quizás Ujú, corro en punta con un pie y con el otro no. ¿Sí? En antepié y con el otro caigo en retropié. Entonces son muchos factores, pero lo importante es cada vez que eso esté en rojo o cada vez que usted ve allí algo mayor a 2%, 48,52, levanto la mano, digo, hey, tengo esta ujú. condición. ¿Sí? Y que aquí lo mismo, a mí precisamente permita ver tiempo de contacto con el suelo o balance. Yo casi Ujú. siempre no miro tiempo porque pues a Sí, la final, si ya yo tengo bien identificada longitud de zancada, cadencia y ratio vertical, probablemente ya voy a saber más o menos en qué término se va a encontrar ese tiempo de contacto con el suelo. O sea, aquí debe salir seguramente, va a salir o azul o morado, y ahí correcto. está, morado todo el tiempo. Entonces está Sí. diciendo, usted pisa y despega muy, muy rápido y se encuentra por encima del percentil 95. Listo, ya, eso bien, chévere, gracias. No me sirve para nada ver esto siempre así. Me sirve realmente ver esta aquí y decir, ok, está tocando y despegando bien, pero lo está haciendo igual con los dos o no lo está Un- haciendo igual con los dos. una Ujú. acotación, Chechito. Ok. Tú porque ya estás en ese nivel, sí. Claro, claro, Pero claro, puede ser que necesite ver, por favor, la otra gráfica claro que sí. en donde veo el tiempo de contacto con el suelo, porque el tiempo de contacto con el suelo es cuánto tiempo el pie pasa apoyado en el suelo. Ujú, ¿Qué quiero yo como corredor? Tocar el suelo, pero para salir rápido de él.
El suelo Ujú, lo amo y lo adoro, pero para que me sirva de empuje rápido, quiero salir de allí. Porque si ujú, mi pie queda mucho tiempo pegado en el suelo, no vuelo. Y si no vuelo, no voy rápido. Entonces, en ocasiones sí tengo que ver el tiempo de contacto mm, con el suelo, porque si es un tiempo de 380 milisegundos, 490 milisegundos, uy, caballero, usted tiene ujú. que trabajar la reactividad, el La reactividad. stiffness de sus El tipo. tendones, Ujú, la flexibilidad, la flexoextensión del tobillo, la ujú, fuerza exacto. del sóleo, la fuerza del gemelo, fuerza de tibiales, peroneos, de flexores y extensores largos y cortos del halus longus, por ejemplo, o de los dedos del pie, Ujú, los cortos. Entonces, ujú. lo primero, que si ya yo sé que mi tiempo de contacto es bueno, es decir, es pequeño, entonces me voy a la otra. De acuerdo. Pero si yo Válido. tengo un Ujú. tiempo de contacto muy alto, primero me ocupo de este. De Esto este. me da eficiencia, me da velocidad. El otro me Ujú. da sanidad porque me muestra De balance, qué tan acuerdo. estable está mi cuerpo. Y que también, y totalmente válido, y ahí también lo cierto es que, claro, en algún momento era como, oye, pero cuando corro a ciertos ritmos, este balance es perfecto y está bien el tiempo de contacto con el suelo, pero apenas cojo y aumento ritmo, o sea, aumento un montón el tiempo de contacto con el suelo, pero me desbalanceo. Y ahí es donde dice, Exacto. espere que usted antes Ujú. de meter esa velocidad, primero tiene que cuidarse de asegurar que su cuerpo se encuentre en condiciones óptimas para llegar a esa velocidad, porque es obvio y aquí está mostrando que usted tiene buen tiempo de contacto con el suelo y usted tiene un buen balance cuando va a Hasta un el pace pace. determinado, pero Ujú. cuando se pasa más o menos de esta barrera, ya usted sí mejora su tiempo de contacto con el suelo, pero el desbalance se le fue. Espere que antes de usted apretar para ese ritmo, tiene que hacer muchas otras cosas y son cosas que por lo general toman tiempo o cuestan un Así poquitico. es, así es. Entonces la Ujú, palabra clave sobre los absolutos es el balance, ujú, ¿sí? exactamente. Es que yo Exacto. tengo que tener un tiempo de contacto tal, pero si ese tiempo de contacto tal me desbalancea, no. Me quedo con el tiempo de contacto supuestamente malo, pero es que para mi condición en este instante, el malo es el bueno. Exactamente. Y Exactamente. una Así es. rapidita de Chechi, el tiempo de contacto con el suelo va a cambiar dependiendo de la inclinación del terreno. Ah, de Si yo voy acuerdo. en subida, el tiempo de Aquí contacto está. aumenta. Si yo voy en bajada, el tiempo de contacto es menor. Ujú, así es. Así que no se asusten porque eso lo van a ver cambiando por la altimetría. Tal cual. Tal cual. Bien. Tasa de respiración, esto lo hace Garmin hace muy, muy recientemente, que calcula básicamente cuántos, hoy en día yo creo que termina siendo algo bien relevante, pero no es Uy, algo mucho. que en ¿Mm? general estemos Que mirando pocos lo todavía. van a... Ajá, sí. O sea, tampoco vamos a interiorizar realmente eso, sí es mejor estar acompañado de alguien que le pueda decir, ay, cómo estás respirando y cómo está haciendo tu patrón de respiración. Adicionalmente, bueno, temperatura, que eventualmente entre un análisis bien profundo de otro tipo de carrera podría ser relevante, tipo una carrera de ultra larga distancia podría afectar bastante el tema de la temperatura. Y bueno, y este es un gráfico que tiene Garmin hoy en día también que traen los relojes nuevos que dice qué tanto uno puede durar al ritmo que está corriendo. Según esto, yo, profesor, me morí por ahí a las 2 horas 28. Y ahí no te, según eso, y de nuevo, si Ujú, vamos a ver solo el número, a partir de ujú. ese momento no era Checho el que estaba corriendo, era el Espíritu Santo, una vaina Tal así. cual, tal Porque cual. la estamina es la Ajá, energía, es el exactamente. vigor, la Ujú, capacidad que tengo para moverme. Entonces, una estamina cero es, ahí no hay nada de sí, capacidad para moverse. tal cual, Entonces, fíjense tal cual. cómo efectivamente salgo con mucha capacidad, voy perdiendo la Ujú, capacidad a medida que pasa el tiempo, pero estos sistemas se equivocan y dijeron, sí. este señor ya se murió. Ya, se No, se murió, acabó. no. Iba más Sí, rápido, ahí iba más rápido. exactamente, Ujú. exactamente. Sí, sí, sí. Bien, y bueno, y esta la última es una que saca Garmin simplemente de un run walk, que dice estima Sí, cuando uno va caminando, cuando está quieto y demás. Y ya luego, pues al final tenemos como todo el resumen de todo esto. Voy a pasar rápidamente, entonces, ya habiendo visto sí, esto, un poco a cómo lo muestra Coros en coros. su web, que tuvimos la posibilidad de correr ahí. En este caso, Maratón Medellín la corrí con el Coros Pace 2 y el Pace, el Pod 2. Entonces lo teníamos ahí. Como pueden ver, Importante que en la misma carrera, entonces Checho tenía dos relojes y además tenía un sensor adicional en el sacro para el coros y la banda exactamente, de frecuencia cardíaca para el Garmin.
para el Garmin, tal O cual. sea, Y entonces usted iba súper súper iba, dateado ahí. sí, sacando todas las pruebas, tal cual. Muy bien, lo felicito por eso. Sí, sí, estuvo chévere ese experimento precisamente para poder mostrar este tipo de cosas. Aquí, como pueden Sí, ver, la gráfica básica de Pace, y aquí lo que permite Coros, un poco a diferencia de Garmin, es que ya de entrada como que te dice monte la gráfica que usted quiera y haga los overlays que quiera hacer. Entonces permite, por ejemplo, poner potencia, que como vimos, ¿se acuerdan que en Garmin decía que era promedio 344? Aquí ujú, estamos hablando de un promedio de 283. Ahí, como siempre, estará la discusión de a cuál sí le creo. Sí, yo sé, a menos que hay Coros y otra marca que tienen mediciones de potencia muy similares. Entonces uno no sabe si eso eventualmente se va a volver un estándar o no. Chechi, Yo voy a lo hacer dudo. otra vez una acotación. No son mediciones, son estimaciones de Estimaciones, potencia. de acuerdo, de Entonces, ya acuerdo. cuando empezamos a decir Sí, que son estimaciones, vaya usted a saber. exactamente, basados en un modelo, y entonces eventualmente algo se puede volver un estándar cuando todos nos ponemos de acuerdo en que ese número es el que es, pero todavía sigue esa pelea y yo en esa pelea no me meto. Tal Entonces, cual. para mí me da igual. O sea, me gusta nuevamente la métrica de pace ajustado por Sí. pendiente, que esa sí me parece chévere. Aquí entonces, como podemos ver, está la gráfica de potencia, que en general nos muestra una estimación similar a la de Garmin en general. Y aquí sí, tal vez con un poquito más de variación. Ajá. Entender también que, por ejemplo, la estimación que está haciendo Coros, en este caso se la estaba haciendo apoyado con un dispositivo que estaba en el sacro. Entonces eso también, sin duda alguna, Precisión. pudo haber influenciado esa estimación que estábamos haciendo ahí. Igual, por ejemplo, tenemos desbalance de pierna izquierda y derecha. Entonces, por ejemplo, Ok. aquí lo que podemos ver es que incluso lo mismo, como en este caso yo voy con la banda de frecuencia cardíaca y la llevo acá en mi pecho, entonces este movimiento ligero de rotación que yo puedo presentar puede influenciar el valor de Garmin, mientras que este que está en el sacro, que básicamente está de arriba hacia abajo, no se ve influenciado por eso, y de alguna manera también podría como limpiar ese valor que se está capturando ahí, porque según corrí hermoso, perfecto, Sí. Ujú, balanceadísimo todo el tiempo. ujú. También tenemos la cadencia, como pueden ver, igual la cadencia aquí. Aquí obviamente las referencias de colores son diferentes. El stride ratio sería el vertical ratio de Garmin, La misma relación. la misma relación, tal cual. Y por ejemplo, aquí está precisamente ese stride height, que sería el vertical oscillation de Garmin, Ujú, ¿sí? que Que tanto también me elevo. exacto, que es medido ya no en porcentajes, sino en centímetros. Entonces, en Sí. general, creo que tenemos prácticamente la misma información. Creo que aquí difiere un poquito Garmin, que Garmin sí le ha incluido el tema de estamina, el tema de pronto de Ujú. la tasa de respiración y demás, pero creo que en general las métricas básicas fundamentales que queremos analizar para realizar un entrenamiento, y también señalar que el effort pace es el equivalente del pace ajustado por pendiente de Por Garmin, pendiente. que que como pueden ver también es muy estable, precisamente Sí. obedeciendo precisamente a todo el tema de elevación, que por aquí estaba. Ujú. Entonces aquí está nuestra elevación y aquí también nos lo toma y nos lo muestra. Entonces en general es un valor, unos valores muy, muy similares a los de Garmin, que nuevamente dentro de cada eh, página de ayuda o página de documentación, uno puede encontrar los rangos que tiene Coros para poner una línea verde o una línea amarilla o una línea roja. Están calculados, y lo mismo Garmin, que en ese sentido pues Garmin tiene el acceso, digamos, un poquito más rápido. Coros lo tiene más amplio, pero hay que entrar como a la página de ayuda, ¿no? Entonces eso Sí. ya dependerá de gustos de cómo se percibe. Y una cosa que creo que se nos olvidó, profesor, pues fíjate lo de tiempo en zona, Ujú. que tanto Garmin como Coros lo tienen. Garmin acá nos muestra tiempo en zonas de frecuencia cardíaca y tiempos de pace. Esto primero hay que asegurarse que sí esté bien calculado con respecto a lo que uno entrena, Y bien porque si es configurado en el bien, dispositivo. y bien configurado en el dispositivo, porque hay que tener en cuenta también que si yo entreno con una aplicación como Training Peaks, y Training Peaks tiene una metodología de cálculo de zonas según frecuencia cardíaca, y esa metodología no es la misma que utiliza mi reloj, si yo Sí. yo tengo que ajustarlos prácticamente que a mano cada uno de los rangos para que Ujú. me coincidan. Si no, no me van a coincidir.
Y Correcto. entonces, pues también yo siempre miro de una manera rápida y decir, mira, este tenía que hacer un entrenamiento en zona 2 y voy aquí y zona 2 de frecuencia cardíaca y voy aquí y dice, si esto se mantuvo aquí en zona 2 en zona 2 perfecto. Sí, entonces ahí lo tuve, o si puede pace, perfecto. Que igual en Garmin se puede mirar acá en tiempo en zonas, y aquí también tenemos en cuanto a frecuencia cardíaca y en cuanto a potencia, pero aquí no las muestra, por ejemplo, con respecto a ritmo. En Garmin no las Sí, muestra con respecto a ritmo, sino con respecto a potencia, mientras que en Coros sí lo muestra con respecto a ritmo. Entonces ahí tenemos esas ligeras diferencias, pero igual nos podemos apoyar porque en este caso mi Garmin, nuevamente, las zonas de potencia están ajustadas con respecto a las zonas de ritmo, entonces yo ahí casi que no tengo esa, esa variación. correcto. Eso, Importante lo que dijiste, Chochito, ahí sobre el tema de entender que si voy a ver estas zonas de frecuencia cardíaca o de space, el protocolo que se utilizó para calcular ujú, esas zonas es determinante, porque yo, por ejemplo, en Training Peaks puedo tener un protocolo de 5 zonas, de 7 zonas, de 9 zonas. El protocolo, por ejemplo, del International Endurance World Group es hasta de 11 zonas. Y ujú, dependiendo de qué tan específico quiera yo trabajar en cada una de las subzonas y lo que quiera mejorar, yo puedo utilizar un protocolo u otro. Entonces, si yo veo en Pix un protocolo de 7 zonas y veo en Garmin, por ejemplo, un protocolo como este, que es el del Comité Olímpico Noruego de 5 zonas, ujú, que va zona ujú. 1, zona 5, entonces no hay una forma de correlacionarlo directamente, ¿sí? O sea, hay que entender eso. Yo tendría que hablar con mi coach y decir, no, ya va, le paro a lo que está en Pix, le paro a lo que está en Garmin o en Ujú, Coros, e ir entonces a hacer una configuración manual en el reloj, en el dispositivo, para que coincida con lo que tengo en Garmin. Si tu coach te dijo que lo que puso en Garmin es más fiable que lo que está en un protocolo de 5. O sea, por ejemplo, a un corredor muy novel, yo voy a procurar inclusive hasta tener el protocolo solo para 3 zonas, que en realidad son 3 ujú, fases, fase uno, ujú, fase 2, fase 3, ya, nada ujú, más. ujú, Pero si el corredor ya tiene un tiempito corriendo, me voy con un protocolo de 5 zonas, Comité Olímpico Noruego. Yo puedo ir más arriba con uno de 7 zonas como Payares, que me habla de ujú, R0, R1, R2, R3 más, ujú. etcétera. O puedo ir a un protocolo bien complejo, mucho más específico, como el del International Endurance Group, que es hasta de 11 zonas, y allí entonces tengo ajustes más finos y es para un corredor que ya tiene mucha experiencia, que ya tiene ciertos niveles y sobre el cual puedo hacer ajustes muy, muy, muy finos. Tal cual. Y que fíjate que precisamente ya ahí entre uno y otro, ya aquí está es un protocolo de 6 zonas, en Ujú, donde aquí está diciendo que si entonces si yo lo equiparara a mi Garmin, entonces esto sería que corrí en la zona 3 4 de correcto. Garmin, Ujú, pero más allá de eso también entender que, por ejemplo, en este caso en Garmin yo estaba midiendo o recibiendo la información de frecuencia cardíaca a través de la banda, mientras que en Coros lo estaba haciendo a través del sensor de la muñeca. ujú, Y eso es otra cosa importante que tenemos que tener presente. Ahí las mediciones no son exactamente iguales porque precisamente con la muñeca esto lo haces a través de emitir unos diodos de luz que pasan la piel, reciben la respuesta de esa sangre que va fluyendo por debajo de esa piel y eso recibe una respuesta y con eso calcula ese ritmo cardíaco y va a afectar incluso si yo llevo el reloj en la mano izquierda, en la mano derecha, yo en este caso para aumentarle un poquito la precisión llevaba el Coros en la mano izquierda ¿verdad? y el Garmin en la mano derecha, que pues se apoya igual de la información de la banda de frecuencia Sí. cardíaca. Y que, por ejemplo, la coloración de la piel va a afectar también esa medición. Entonces, Ujú, en una persona que sea de piel más oscura, el sensor de la muñeca no le va a funcionar de igual manera claro. a una persona de tez más clara. Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado y por eso cuando ya nosotros empezamos a mirar estos números, primero que mirar el número, hay que asegurarse que la medición o la estimación que se está haciendo Ujú, es confiable, exactamente. porque Qué tan si eso precisa y no, qué tan porque exacta. si yo no me puse la banda y no me la apreté bien y la banda va suelta y va brincando, ya no sirvió eso para nada, Así ¿sí? es, fíjense. Entonces hay que mirar esas cosas también y decir, primero me aseguro de que los dispositivos que tengo estén bien implementados, bien utilizados, y después ya si voy a hacer un análisis de los datos, porque de malos datos se sacan malas conclusiones. Y si Así los es. malos datos vienen porque hice la medición mal,
ahí sí que estoy, pero en la recontramala. Entonces, Tal eso, cual, eso tal sí es cual. muy importante que lo tengan muy, muy presente. Y eso pasa, Chechito, porque la forma como medimos frecuencia cardíaca con estos LEDcitos que están aquí abajo Ujú, son unos diodos emisores de luz infrarrojo, ¿no? ujú, Entonces, eso pasa por efecto Doppler, que hace la medición del corrimiento en el espectro del rojo. ujú, Entonces, como la sangre es roja, esto lo que hace es medir, ahí viene la sangre y se fue la sangre. Y por eso ujú, marca ese piquito, de la misma manera del corrimiento en rojo como medimos la distancia hacia las estrellas y galaxias. Si ujú, yo este reloj lo uso arriba, como normalmente usamos los de vestir, repailas, la medición no es precisa. Tengo que usarlo ujú, más abajo de la línea de la muñeca. ujú. Mi tasa de Exactamente. sudoración va a inferir. ¿Qué tanto lo ajuste y lo apriete? Va a inferir. Por Va a eso, por inferir. ejemplo, Coros tiene este strap para Ujú, ajustarlo bien en el momento y que no se corra. Porque como él va a medir esa refracción de una luz que viene desplazándose y que es rebotada por una cosa roja, si está muy flojo, la medición no es buena. Entonces, la medición con este sistema de infrarrojo no termina de ser tan ujú, buena con ningún dispositivo y en la medida en que yo vaya más rápido o tenga más cambios de ritmo, le creo menos a esta. Si yo voy a hacer un ujú, fondo suave, relajado, zona 2 o zona 3, pero bastante flat, se acerca, es bastante, bastante. digamos, Ujú, aceptable la precisión de esta medición. ¿Sí? así es. Pero si yo voy a Exacto. hacer series de cambios de ritmo, esto No, no. no, y Deberías que además tener la en el banda, pecho o ideal la del antebrazo. claro, Que y que ahí, y le sumamos ahí también el tema de, ya de por sí, la frecuencia cardíaca tiene un lag, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo series de 200 metros, es casi que al final del intervalo que yo voy a ver esa subida de frecuencia cardíaca y luego tal viene el cual. descanso y cuando me descanso, entonces se demora la frecuencia cardíaca en bajar. Ujú. Entonces también es que, o sea, si ya de por sí a la respuesta fisiológica tardía que tiene la frecuencia cardíaca, porque es que eso simplemente usted no se mueve No, más rápido y ella enseguida se activa y cambia. sí, no es unos y Adicionalmente ceros. a eso, le estamos subiendo la dificultad pues, por la estimación que podría estar errada por utilizar el dispositivo de manera incorrecta. Uy, ahí sí, todo lo que saque de aquí para allá, ni se ponga a analizarlo, no pierda su tiempo porque no le va a servir para nada, para nada. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, sí. Así es, Chechito. Bueno, profesor, muchísimas Nada, gracias por este a espacio. usted. Eh, Esperamos que esto de verdad para nuestros atletas sea de buen provecho y atrévanse a preguntar, atrévanse Sí, a conversar, atrévanse a de verdad buscar esto para entenderlo y a incorporarlo dentro de su día a día de sus análisis sin obsesionarse con esto. O sea, entiendan que no, yo digo, no son todos los momentos ideales para mirar todos los datos al tiempo. Hay momentos que de verdad uno dice esto hoy sí, esto no, porque frecuencia cardíaca no, pero es que dormí recontra mal y me tomé un poco de café y estoy estresado en la oficina, esa frecuencia cardíaca va a ser lo que quiera. así es. Entonces los datos son lindos, son bonitos, son chéveres analizarlos, pero también creo que en algún punto hay que ponerle como el stop de decir, no, hasta aquí miro. De hecho, como siempre digo, es una cosa muy curiosa porque yo me tengo a mí mismo en mi training peak para mirarme todas las métricas y no miro ninguna. Yo dejo que sea mi coach, Dianita, la que mira absolutamente todo y ella me cuenta y ella me dice, yo le pongo mis caritas tristes, mis caritas felices y más nada. Ujú. Que al Entonces, final esa la sabes solo tú. exacto, sí, 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 es tal cual. Esa percepción de esfuerzo la sé solo yo y es bonito también compartirla porque eso a la final termina complementando todos estos análisis. Correcto. Entonces, la invitación es a que allá abajo en esos comentarios hagan preguntas. Ujú, En el minuto tal dijeron tal cosa, dígame un poquito más de aquello. De estas ujú. conversaciones, por lo regular salen más preguntas. Más preguntas. Entonces, bienvenidas las preguntas en esas cajas de comentarios, en los escenarios deportivos cuando estemos entrenando, en mensajitos, como quieran, pero que la Sí, curiosidad siga pululando y sigan aprendiendo. así es. Gracias, Chochito. Muchas gracias a todos. Gracias.